Bueno, vamos a empezar a ver el absolutismo ético, ¿vale? Es el paso siguiente frente al relativismo, que decía que no es posible una ética moral universal, pues el absolutismo va a decir que sí. ¿En base a qué criterios ellos defienden esta postura? Lo hacemos como siempre sobre los apuntes, ¿vale? Que es más cómodo. Aquí, vamos allá. El absolutismo, dice, es la teoría contraria que defiende que sí es posible establecer un modelo de conducta que sea universal y válido para todos. Vamos a ver por qué esta teoría defiende lo que defiende. Está basada en un principio. Dice, si todos somos iguales y estamos dotados de los mismos recursos, ¿por qué no definir un modelo que sea apropiado a nuestra especie? Claro, el absolutismo lo que defiende es que el ser humano es una especie y que como tal puede perfectamente aspirar, como hacen el resto de las especies, a establecer un modelo de conducta que le sea propia. De la misma manera que yo, si veo a un jilguero que se pone a ladrar, diré que eso no es normal, por mucho que el jilguero se lo proponga y lo consiga. En el caso del ser humano sucede igual. Si todos somos iguales, ¿por qué no definir ese modelo de conducta que sea válido para todos? Dice, si la razón es una herramienta que nos permite distinguir y conocer la realidad, ¿por qué no podemos emplearla para buscar modelos objetivos y universales de conducta? La respuesta está clara. Si los derechos humanos dicen que somos todos iguales en dignidad y derechos, y dicen, ¿no?, y dotados como estamos de razón y conciencia, dice, vale, pues ya tenemos establecido cuál es el criterio de igualdad. De manera que el uso de la razón sí nos puede permitir perfectamente no solamente conocer la realidad, sino, como dice el propio concepto, comprenderla y analizarla. Si yo comprendo y analizo la realidad como ser humano, ¿por qué no voy a llegar a establecer un modelo de conducta fruto de ese análisis que sea universal y válido para todos los seres humanos? Luego el uso de la razón se convierte en la herramienta fundamental, según esta teoría, claro. Los derechos humanos garantizan la posibilidad de establecer ese modo digno y propio para el hombre, y están sustentados en derechos y deberes que como seres sociales libres tenemos. Yo creo que aquí está un poco la clave. Si queremos utilizar criterios racionales, está claro que vamos a poder llegar a establecer lo que es una vida digna. Se entiende que los derechos humanos, esos 30 artículos, ya lo han hecho. De manera que si tú quisieras saber qué puedes y qué no puedes hacer más allá de lo que es puramente subjetivo, ya tienes una referencia escrita. Una referencia que además está basada no solamente en decirte a qué tienes derecho, sino también cuál es tu obligación como ser humano. Luego, sí se puede establecer, dicen los absolutistas, un principio de conducta desde el cual tú actúas. Tienes una serie de derechos, pero también tienes una serie de deberes. Por lo tanto, todo lo que se salga de ese concepto de derecho o deber establecido se puede considerar que no es propio del ser humano. Por lo tanto, si los relativistas decían que tú puedes hacer lo que quieras porque las cosas cambian, los absolutistas te dicen, vale, lo puedes hacer, pero que quede claro que ese principio se puede establecer. Fijaos también que en esta definición y en esta argumentación aparece la palabra libertad. Es decir, los absolutistas no están diciendo que todos actuemos de la misma manera, no están negando ese derecho a ser libre. Significa que yo puedo elegir libremente lo que considere, pero que siempre tiene que estar acorde con lo que dicen esos derechos. Por lo tanto, la libertad se convierte así en un ejercicio obligatorio por naturaleza, porque somos seres libres, pero que evidentemente hay que aprender a utilizarla. De esa manera ellos superan la subjetividad del relativismo, y es que por una parte te permiten hacer lo que tú quieras, pero por otra parte entienden que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en aprender a utilizarla para que cada vez que actúes no pierdas nunca de vista cuáles son los derechos que tienes y sobre todo los deberes que como ser humano te corresponden. Sigo. Esto no significa que todos tengamos que actuar de la misma manera. Claro que es una de las cosas que dice la gente, no es que los absolutistas al final hacen que todos tengamos la misma vida y hagamos las mismas cosas. En absoluto. En esta teoría se reconoce la libertad individual, es más, se reconoce la diversidad cultural como un bien para la humanidad. ¿Qué significa como un bien para la humanidad?
Pues que no solamente el absolutismo ético defiende la posibilidad de que tú gobiernes tu vida como tú consideres, siempre acorde a esos derechos y esos deberes, sino que valora de forma positiva que cada sociedad pueda establecer sus propios criterios morales. Es decir, no es incompatible, siempre y cuando, lógicamente, esa sociedad o esos criterios que esa sociedad ha establecido se correspondan con lo que dicen los derechos humanos y con el uso de la razón. Por tanto, los absolutistas dicen, sí hay un modelo ético para el hombre, hasta tal punto, por ejemplo, de que yo puedo perfectamente decirle a alguien que considera que matar es bueno, que eso es un error. Él a lo mejor me dice que, no, yo es que soy relativista y en función de mi percepción entiendo que esto puedo. El absolutista le diría, no, tú eres libre, pero obviamente todos tus actos libres tienen que corresponderse con los derechos fundamentales que tenemos. Y a su vez la diversidad cultural como un valor positivo. Es decir, esto nos da la posibilidad de intentar alcanzar ese modelo universal, no solo centrándonos en los valores propios de nuestra cultura. A lo mejor resulta que hay culturas que han puesto en juego pues algunas normas morales, ¿no?, que pueden resultarnos de una extraordinaria utilidad. Pensad, por ejemplo, lo que significó el cristianismo cuando se expande por Occidente. Aquí nadie había tenido el concepto de vida que el cristianismo trajo. Los romanos, cuando llegaban a la columna lactaria, donde los niños habían sido abandonados porque el padre los había levantado y había dicho, a mí este niño no me gusta, y lo dejaban allí abandonado, lo consideraban una costumbre normal. Después llega el cristianismo, le da un valor a la vida completamente diferente y eso cambia. Es decir, la diversidad cultural nunca es un problema, pero no es un problema siempre y cuando las culturas estén abiertas a otras posibilidades que pueden venir bien para encontrar ese modelo universal de conducta. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que dice el absolutismo, cortito. Me voy a ir a las actividades y os digo qué es lo que os voy a pedir. Creo que las voy a encontrar fácil porque las tengo aquí semiabiertas. Efectivamente, aquí están. No, esto es. Vale, actividad, absolutismo ético. Lo primero, te voy a pedir que hagas un resumen del absolutismo ético. 130 palabras. Los conceptos que tienen que aparecer obligadamente para que yo me quede tranquilo que tú esto lo has entendido es el concepto de igualdad, de razón, de objetividad, de derechos humanos y de libertad. Es decir, estas 4 palabras a lo largo del texto tienen que aparecer y ser explicadas. Y ahora, os he colocado un vídeo, ¿vale?, como actividad complementaria. Aquí está la dirección de YouTube, os lo asociaré en las tareas de Classroom. Este vídeo va a requerir que hagáis un texto aproximadamente de 200 palabras. Lo que os vais a encontrar es una chica, ¿vale?, que lo que hace es hacer una defensa del absolutismo moral, pero utilizando argumentos que a lo mejor no coinciden con los vuestros, ¿vale? En ese resumen, una vez que veis el vídeo, que es cortito, dura 4 minutos, tienes que dejar bien claro que la ley y la moral no son lo mismo. Eso yo creo que en el vídeo aparece clarísimo. Segundo, que vivir en una sociedad donde la moral es subjetiva y todo el mundo llega a justificarse libremente y porque le da la gana de sus acciones, tampoco puede ser una solución. Tercero, ¿por qué la chica dice que quien debe dictar este absolutismo moral es Dios? En ese caso, lo que te voy a pedir es, si estás de acuerdo, me dices, yo sí estoy de acuerdo, creo que debe ser Dios en función de lo que dice la chica, pues tiene toda la razón y lo justificas, y en caso de que no estés de acuerdo, explicas por qué. Pues mira, yo no estoy de acuerdo, porque yo pienso, y en ese caso sí voy a pedir que si no estás de acuerdo, me cuentes desde tu punto de vista cuál debería ser la referencia y por qué deberíamos utilizar para alcanzar esa moral universal, ¿vale? Por lo tanto, son 2 textos lo que estoy pidiendo. Por una parte, el que resume el absolutismo ético, y el segundo, el que resuelve el tema del vídeo que os he incluido en la dirección esta de YouTube, ¿vale? Lo hacéis en un archivo aparte, como digo siempre, lo tecleáis y lo subís. Por favor, os voy a pedir una cosa, y es que todo tipo de consultas o de dudas se hagan ya en horario de 9 a 5:30, ¿vale? Me estoy encontrando con gente que me hace preguntas a las 9 de la noche. Yo entiendo que vosotros os levantáis a la hora que os da la gana, pero hay que establecer un horario. ¿Por qué? Porque yo a partir de las 5:30 también necesito muchísimo tiempo, sobre todo, de verdad, es lo que estoy diciendo, para corregir el volumen de trabajo que me está llegando, ¿no? Ahora mientras todo bachiller entero, y hay momentos en los que uno necesita centrarse en las correcciones y solo correcciones y no tener que estar atendiendo preguntas, ¿vale? En horario de 9 a 5:30, lo que necesitéis.
¿De acuerdo? Venga, un saludo, un abrazo y que os vaya genial, como digo siempre. Y ya nos vemos para la semana que viene.